Buenas a todos, gracias por venir, gracias por estar. Yo soy Matías Rúas, quien organiza el Meetup de startups y emprendedores. Siempre, hace mucho tiempo trabajé con startups, con emprendimientos, algunos fueron míos, otros fueron de colegas. Y en la actualidad trabajo en una corporación en donde lo que busco es, por un lado, eh, potenciar el ecosistema emprendedor, no solamente interno, sino también externo, pero además poder darle herramientas a los emprendedores locales para poder generar un impacto en la sociedad en la que vivimos. Eh, Creé este Meetup hace no mucho tiempo, básicamente para poder compartir información, conocimiento, herramientas, y como habrán visto, más o menos cada 2 semanas hay webinars y workshops. Algunos los dicto yo, otros los dictan colegas, compañeros, y como siempre digo, no soy dueño de la verdad, así que por favor, si tienen alguna duda, pregunta o acotación, porque generalmente a veces hay gente que sabe cosas que uno no sabe, entonces por favor, levanten los micrófonos, hablen, acoten, me encanta intercambiar ideas. Y si no se animan a hacerlo por micrófono, pueden mandar por el chat que nada, estamos pendientes y vamos respondiendo por ahí. Así que si les parece, empezamos directo con la presentación. Les comento, va a tardar más o menos unos 40, 30, 40 minutos de presentación. Después va a haber unos 10, 15 para preguntas. Eh, y la idea un poco del día de hoy es tener esta agenda para hablar. eh, Primero hablar un poco sobre la importancia de innovar en los negocios, en los proyectos, en las organizaciones. Después un poco de los riesgos, los beneficios. Un pequeño modelo de innovación. Tengan en cuenta que hay un montón de modelos posibles. De todas formas, vamos a hablar de uno en particular, que es creo uno de los que más se está utilizando hoy en día y de los más interesantes, que tiene que ver con las iteraciones. Y finalmente algunas herramientas útiles que puedan servir para destrabar un poco la creatividad que generalmente cuando uno tiene muchas ideas se suele trabar. Entonces estas herramientas pueden ayudar un poco a procesar, ¿no? Ese cuello de botella. Eh, Nada, a ver, ¿por qué vamos a hablar sobre riesgos y sobre beneficios y un poco también sobre la importancia? Sé que eso tiene que ver tal vez como una visión más teórica, pero algo que suele pasar dentro de las organizaciones y dentro de los proyectos es que cuando solemos plantear algún proyecto o idea innovadora, generalmente, como es algo muy innovador y muy futurista, suele traer miedo. Entonces, tenemos que encontrar como esos pequeños puntos con los cuales podemos apalancar y vender nuestra idea. Y por otro lado, también entender cuáles son los riesgos y por qué esos riesgos traen como miedos a las personas. Entonces, vamos un poco a trabajar sobre eso. Primero, la importancia de innovar. A ver, antes que nada, resolución de problemas. Cuando hablamos de innovar, siempre estamos buscando resolver un problema que puede ser actual, puede ser del pasado, puede ser del futuro. ¿Y por qué hablo del futuro? A veces prever un problema puede ser una gran manera de empezar a plantearnos las cosas antes de tiempo. Eh, Esto es obvio, pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de una solución actual, una solución a un problema puntual, sino que también puede ser un problema que va a través del tiempo y que a través del tiempo va cambiando y tomando diferentes formas. Eh, una de las grandes importancias que tiene el tema de innovar es el tema de la adaptación al cambio. Esto no solamente tiene que ver con la resiliencia, sino de que una organización que innova es una organización que se puede adaptar tranquilamente al cambio y eso lo vemos que es fundamental. A ver, hoy estamos viviendo en cuarentena en la mayor parte del mundo, estamos todos aislados, no podemos salir a la calle, no podemos hacer negocios, no podemos relacionarnos y esto es un problema para todos, para todos. Entonces, generalmente, si adoptamos un modelo innovador y un modelo que implica nuevas tecnologías, que implica nuevos procesos, no solamente vamos a adaptarnos de forma rápida al cambio, sino que también hasta inclusive vamos a ser casi inmune, ¿no? Al cambio, que puede ser bueno o malo. Eso va a depender mucho del tamaño de la organización. Generalmente ser inmune al cambio en organizaciones pequeñas es algo bueno porque nos permite, por ejemplo, surfear, por así decirlo, ¿no? Los problemas que podemos tener en una sociedad del día a día. En organizaciones más grandes eso puede ser un problema porque ser inmune al cambio significa a veces estar trabado en un modelo y estancarse. Eso tenemos que empezar a jugar con estas cuestiones de, bueno, cuándo es bueno, cuándo es malo y cómo adaptamos, ¿no? Los modelos para que se adapten justamente a nuestro negocio. Por otro lado, la maximización de la globalización. Estamos totalmente de acuerdo y creo que todos lo sabemos con que si innovamos tenemos que estar conectados.
no existe innovación cerrada. O sea, la innovación que se hace con una sola persona es una mentira. ¿Se puede innovar estando solo? Es casi imposible. Necesitamos estar conectados. Necesitamos estar conectados no con solamente el mundo, sino con el entorno que nos rodea, porque la innovación se da en un entorno y en un ecosistema. No, no es solamente hacia adentro, sino que también tiene que ser hacia afuera. Porque si es solamente hacia adentro, lo que va a terminar pasando es que es un verso. O sea, y esto es así. Si es hacia adentro, lo que nos va a pasar es que, bueno, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de proyectos, pero nunca lo vamos a poder llevar hacia afuera y generar un impacto. Y ese es uno de los factores claves de un proyecto innovador, generar impacto en el entorno y en el ecosistema en el que nos movemos. Por otro lado, alcanzar la competencia. Esto es lógico, cuando innovamos no solamente alcanzamos, sino que sobrepasamos a nuestra competencia y puede ser un gran punto de inflexión a la hora de querer vender un producto, a la hora de querer vender un servicio, pero tenemos que tener cuidado y no caer en la falsa idea de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación no es constante. Son como ir dando pequeños saltos y pasos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos innovar, podemos llegar a un estadio súper moderno, futurista, inclusive ganarle a nuestra competencia, no solamente alcanzarla, sino ganarle, pero que si nos quedamos ahí, la competencia en algún momento va a llegar a ese estadio y vamos a estar de vuelta equitativos. Entonces, debemos recordar de esto, que si bien nos permite alcanzar nuestra competencia, es importante que no nos mantengamos en eh, un modelo estancado y que no nos mantengamos en un escalón, sino que iteremos. Esto es un poco de lo que voy a hablar más adelante del modelo, ¿no? De iteración, de bueno, llegamos hasta el final del modelo, volvemos a empezar, no nos quedamos ahí, sino seguimos progresando y progresando, progresando. Después un poco la evolución dinámica del trabajo. De nuevo, esto de que no nos podemos quedar estancados, la evolución dinámica tiene que ver con esto, con que constantemente la forma de trabajar y la forma en la cual vamos a hacer nuestro trabajo va a cambiar. Esto lo vemos fácilmente con la implementación de nuevas tecnologías. O sea, hace muchos años, por ahí para realizar una venta, por ejemplo, necesitábamos de hacer facturas o hacer como un montón de eh, elementos que sean a mano, ¿no? El papel, firma a mano. Hoy en día esa dinámica fue cambiando. Hoy generalmente ya no se utiliza papel, utilizamos firma electrónica, disparamos todas las facturas, ¿no? Con un software. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto de que la evolución del trabajo tiene que ser dinámica y tiene que suceder, porque si no, morimos. Y finalmente el tema del cambio de gustos y preferencias del consumidor. Recordemos esto, y es que cuando estamos en una organización y armamos un proyecto que es innovador, la innovación, como decía antes, no es solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Una organización es parte de un ecosistema, es parte de un entorno. Entonces, como si bien las organizaciones innovan y cambian, también lo hacen los consumidores, lo hacen nuestro entorno. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando innovamos también tenemos que pensar en que los gustos y preferencias de nuestro consumidor no van a ser los mismos que los de hoy ni que los de ayer, sino que constantemente están cambiando. Entonces, vayamos un poco hacia adelante y tiene que ver con los riesgos de eh, innovar y creo que si estos riesgos no los vemos de antemano, nos podemos, dicho malamente, comer eh, un gran gastadero de dinero. O sea, y esto es importante porque cuando innovamos no podemos perder dinero, porque si la innovación nos sale bien, vamos a ser superhéroes, vamos a ser los dioses porque todas las organizaciones están buscando esto, pero si nos sale mal, wow, ahí sí vamos a estar en problemas, porque innovar es un gasto de tiempo, dinero, esfuerzo, y generalmente no se suele hacer de forma rápida. Por más que trabajemos con metodologías ágiles, van a ver que siempre requerimos de un tiempo porque no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Entonces, el primer riesgo que tenemos es el fallo tecnológico. O sea, a ver, esto va por dos lados. Por un lado, que no sepamos utilizar la tecnología, o por otro lado, que queramos implementar tecnología que todavía no está lista para ser utilizada. Entonces, fundamental tener mucho cuidado con el tema de la tecnología. Mi recomendación fundamental y número uno es que cada vez que ustedes quieran implementar algo tecnológico como modelo de innovación dentro de sus organizaciones o sus proyectos, que lo hagan antes testeándolo y que busquen herramientas que estén súper probadas y que estén estandarizadas dentro de la industria. Eh, y uno habla, y con esas estandarizadas dentro de la industria, innovar con eso, sí, se puede hacer. De hecho, eh, no sé si les gustan los CRM, si les gustan, no sé, los ERP, si les gustan lo que sea, cualquier herramienta tecnológica, van a ver que siempre tienen un apartado que no todos lo utilizan, pero que sí son apartados innovadores dentro de esas herramientas. Y eso es lo que tenemos que buscar.
herramientas que estén súper instauradas en el marco, en el mercado, pero que incluyan esas funciones muy futuristas que todavía no las vemos en todos lados. Por otro lado, como venía aclarando antes, el soporte financiero, esto es un riesgo enorme. Si nos sale mal, o sea, si nos sale bien, somos héroes. Si nos sale mal, el gasto de dinero, tiempo y recursos puede ser un gran problema. Entonces, tengamos cuidado con eso. Los errores de mercado, también esto es una falacia, un error que nos podemos llevar y podemos cometer, y es creer que el mercado va hacia un lado y no lo va, y no va hacia ese lado. Hay un montón de casos típicos con estos, y voy a dar un ejemplo que es el tema de la realidad aumentada. La realidad aumentada es verdad que el mercado va y va tendiendo hacia ese lado, pero tuvimos un error de mercado y creímos que esa tecnología iba a ser para este momento, para la actualidad, incluso para más o menos para el 2015, 2014, y resulta que todavía no estamos listos. Entonces, eso fue un error de mercado, pensar que ya estaba llegando y en realidad no. Ahora, hay un montón, pero un montón de tecnologías que han tratado de hacer eso y desaparecieron. Les voy a dar un ejemplo actual que está fallando y está fracasando hoy en día, que es el tema de los usos de los teléfonos móviles que son plegables. Eso es una innovación, por, vamos a decir, una innovación se puede hacer mejor, pero vamos a decir una innovación dentro del mercado de la telefonía celular, pero que van a ver que cada vez está empezando a desaparecer. Llegó, hizo un boom en semanas y después nadie más lo está hablando, nadie más lo está desarrollando porque definitivamente a la gente no le interesa y no le gusta. Entonces, puede ser que o sea un fracaso y sea un error de mercado, o que también sea un error de mercado y que todavía no estemos preparados para ese tipo de tecnología. Después, la redundancia. No caer en crear, ¿no?, de nuevo lo mismo. Esto de, bueno, si ya lo crearon, no tratemos de crear algo que sea parecido con una mejora un poquito mejor. Busquemos algo que sea verdaderamente impactante, que corte con la realidad del mercado. Después, falta de fuerza de implementación, como vengo diciendo, a ver, puede pasar que por ahí queremos hacer algo muy loco, muy futurista, muy nuevo, pero que no haya gente que lo sepa hacer. Eso puede pasar. Sí, y esto se ve muy bien en el mundo de la tecnología. O sea, cuando hablamos de nuevas tecnologías o de cosas muy futuristas, generalmente en unos inicios hay poca gente que lo puede implementar, que lo sabe hacer. Es decir, hay poca gente que tiene esa fuerza para la implementación y que a veces suele ser algo muy caro o incluso imposible de conseguir. Si vamos a hablar de un ejemplo, el tema de la ciencia de datos hoy en día es, cada vez se empieza a escuchar más y es mucho más común hablar de ciencia de datos, pero sigue habiendo una gran falta de profesionales que sepan implementar herramientas con ciencia de datos. Y si lo ven, algo que termina pasando es que cuando empiezan si van a buscar en un lugar de un sitio de empleos, lo que más hay es justamente búsquedas de data scientists, justamente por esto, porque todavía falta gente capacitada que pueda implementar esa tecnología. Eh, por otro lado, riesgos organizacionales, volvemos a lo mismo. Riesgos organizacionales tiene que ver con esto, con que si nos sale mal y perdimos el tiempo, perdimos recursos y perdimos dinero, nuestra organización puede correr peligro. Entonces es importante que sepamos que cuando vamos a plantear un proyecto innovador, lo tengamos súper estudiados. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, estos de los riesgos sin precedentes son cosas que pueden pasar. Esto en cualquier negocio, sea o no innovador, pueden suceder cosas que no hayamos planteado, que no hayamos pensado, que no hayamos visto en nuestro panorama. Y bueno, nos puede suceder. Generalmente es el menor riesgo de todos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que las susceptibilidades de la vida y del mercado pueden estar presentes. Entonces, beneficios. A ver, beneficios fundamentales de la innovación, la experiencia. Cuando tenemos experiencia innovando, no solamente reducimos costos porque no tenemos que empezar a capacitarnos y pensar, sino que además nos permite generar menos errores. Entonces, así como cuando nos volvemos expertos en algo, lo hacemos más rápido, mejor y consumimos menos recursos, bueno, esto es lo mismo. Cuando la innovación, tómenlo como si fuese una habilidad extra que debemos tener. Eh, por otro lado, el tema de la creatividad. Cuanto más creativos somos, mejor. Y la innovación tiene que ver con esto, tiene que ver con empezar a pensar y, y desarrollar nuestro lado creativo. Esto lo podemos ver siempre en el lado de los profesionales. Cuanto las organizaciones son más innovadoras, también son más creativas, porque sus profesionales empiezan a centrarse y a focalizarse en principalmente la creatividad. Y finalmente el tema del liderazgo, esto es obvio, las organizaciones y los proyectos que son innovadores son siempre los que lideran, son siempre los que están en la punta, a la vanguardia, y obviamente a los que todos queremos seguir, ¿no? Los followers y los leaders. Los leaders siempre son aquellos que muestran las cosas muy locas
y que en un inicio les decimos, wow, esta gente está loca, y después de un tiempo decimos, la verdad, tenían la posta, están cumpliendo con todo lo que estaban diciendo y se iba al mercado. Entonces, tengamos en cuenta esto y como venía diciendo antes, el tema de los riesgos y los beneficios los tenemos que tener en cuenta porque a la hora de vender un proyecto innovador, un negocio innovador, suele ser difícil cautivar a la otra persona porque tiene mucho el lado del riesgo, ¿no? Involucrado en todo el tema. Pero si nosotros entendemos cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, podemos empezar a decir, bueno, este riesgo lo ataco de tal forma y con estos beneficios te puedo sustentar el proyecto. Tengámoslo siempre en cuenta. Ahora, les quiero hablar de un modelo de innovación. Este modelo de innovación es un modelo básico, hay millones de modelos, pero millones de modelos, así como hay modelos de negocio, también hay modelos de innovación, pero este es el que más me gusta a mí. ¿Y por qué es el que más me gusta? Porque es un modelo que plantea la iteración, es un modelo que busca innovar dentro de un proyecto, un negocio, pero que una vez que se logró esa innovación no se queda estancado, sino que busca empezar de nuevo y que esta rueda siga haciéndose constantemente sin parar. Cuenta con 6 etapas. La primera etapa tiene que ver con la ideación. En este momento, en el momento de ideación, es cuando más tenemos que estar abiertos a pensar y abrir la cabeza y desarrollar ideas lo más locas posibles. Eh, y tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que acá no hay errores, no hay nada que sea inválido. Por más que sea algo que no se pueda hacer hoy, lo tenemos que poner en ese momento de ideación. Consejo para esto, realicen actividades de design thinking. Metodologías ágiles de design thinking es lo mejor que pueden hacer. Nada, hay mapas de ideas, brainstorming, hay un montón de actividades que pueden hacer, pero esto de traer a la mesa todo lo que se les pueda ocurrir es lo mejor que pueden hacer. La segunda etapa de este modelo tiene que ver con el diseño del concepto. Es cuando empezamos a hacer un poco más, en vez de divergentes, convergentes, y empezamos a decir, bueno, cómo todas estas ideas que fuimos pensando y planteando, las empezamos de a poquito a tener un poco como más centralizadas, más como cautivadas. Y lo importante de esto es lo siguiente. Cuando diseñamos un concepto, no estamos diseñando el producto final. Es decir, estamos empezando a sacar de la mesa esas ideas que tal vez no las podemos realizar y uniendo todas esas ideas que todavía sí podemos realizar para generar el prototipo. Pero en la etapa de diseño del concepto, algo que tenemos que tener muy, pero muy, muy en cuenta es esto de que todavía es como, todavía está la masa húmeda, ¿no? Todavía podemos moldearlo un poco más, por ende, todavía no tenemos que cerrarnos tanto. Finalmente, si viene la etapa de prototipo. La etapa del medio del prototipo es la fundamental, pero fundamental, donde ya acá empezamos a descartar y a ser súper estrictos con, bueno, en este momento sí o sí, esto va, esto no va, eliminamos ideas que no son posibles, eliminamos ideas que son muy caras, que no son eh, tal vez financieramente viables, y bueno, acá es donde más convergentes y más cerrados tenemos que ser con nuestra idea, con nuestra mentalidad. Después vamos al tema del detalle. Cuando hablamos de detalle no hablamos ya de cosas más técnicas, sino hablamos más de eh, toda la parte de financiera y tiempos, porque recuerden que cuando vamos a la parte de implementación, la implementación lleva un tiempo, más cuando es una idea innovadora, porque no es instantáneo, no es algo que ya estaba hecho, sino que va a tomar su tiempo. Entonces, en el detalle tenemos que empezar a planificar los pasos y los tiempos de cómo vamos a hacer esa implementación. Finalmente viene la parte de implementación, la cual no la podemos olvidar. Siempre acuérdense que cuando planificamos, el segundo paso de la planificación, antes del control, tiene que ver con la ejecución. En este caso lo llamamos implementación. Y después, el último paso tiene que ver con el ajuste y la diversificación. O sea, una vez que logramos implementar, empezamos a ver cómo ajustamos para que sea lo más perfecta posible esa idea y la empezamos a diversificar hacia diferentes ramas. Ahora, acá es donde tenemos un poco lo que vengo diciendo con la belleza de este modelo de innovación. Y es que desde la etapa 1 hasta la etapa 5 es lo que vendría siendo esta innovación del modelo de negocio. Es donde nuestro modelo de negocio típico cambia. Es decir, pasamos de una idea de planificación, ejecución y control a una idea de un desarrollo de idea, ¿cómo decirlo? Una afinación, un prototipado, pero eso no es la verdadera innovación. La verdadera innovación está cuando implementamos, es decir, cuando la idea no solamente la llevamos a la mesa, sino que la ponemos puesta en marcha, empieza a generar impacto.
recuerden siempre esto, la innovación, si no genera impacto, no es innovación. Esto es fundamental, fundamental, porque si no generamos impacto, no estamos innovando, estamos haciendo más de lo mismo. Entonces, sé que no es lo correcto, no es decir que, eh, a ver, que si no genera impacto no es innovar, pero es uno de los factores claves y los KPIs claves que tenemos para saber si verdaderamente estamos innovando. Hay muchos más que tienen que ver con recursos, eficiencia, pero para mí uno de los fundamentales es que si no generamos impacto, no estamos innovando. Y el impacto no tiene que ser ruido, porque el ruido es una cuestión mediática, una cuestión de marketing, una cuestión de publicidad. El impacto tiene que ver más con cambiar el paradigma en el cual estamos viviendo, el paradigma en el cual estamos trabajando, el paradigma de una persona, la vida de una persona, de una organización. Y obviamente, a ver, llegar a implementar un modelo de innovación suele ser muy difícil porque requiere abrir la mente de las personas y cambiar el mindset, y eso suele ser complicado. Ahora, lo bello de este modelo es, como dicen abajo, es las iteraciones de negocio. Es lo que venía diciendo que es lo que me gusta de este modelo de innovación, y es que lo que planteamos con este modelo es que una vez que llegamos a la etapa 6, a la última etapa, y la terminamos, no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que volver de nuevo a la 1. Y podemos ver a la etapa 1 de ideación de dos maneras. La manera A tiene que ver con ideación sobre el mismo proyecto, es decir, sobre la misma solución que creamos, y generar idear nuevos conceptos, nuevas herramientas, nuevos procesos sobre lo que veníamos creando. Y esto es lo que nos permitiría generar una innovación, pero como le digo yo, de hormiga, es decir, empezar a modificar y a progresar en eficacia y eficiencia sobre lo que ya tenemos creado. O, por ejemplo, sobre el mismo terreno, la opción B sería sobre el mismo terreno, pero con una solución totalmente nueva y diferente, que se complemente con la número 1, con la opción A que habíamos creado. Son dos modelos, pero lo bello de esto es esto, ¿no? Que estamos constantemente iterando sobre el negocio y estamos constantemente sacando nuevas etapas, nuevos modelos, y que no nos quedamos siempre estancados en el final. Porque sí, si creamos de verdad innovación en la parte de implementación y después llegamos a la parte de ajuste y diversificación y nos morimos ahí, lamentablemente la innovación muere. Y como digo esto, la innovación es constante, debemos todo el tiempo estar iterando y progresando. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, les voy a dejar tres herramientas básicas, simples, pero que siempre funcionan. Siempre funcionan, y está bueno para dar una mirada un poco distinta y creativa. Por un lado, un plan estratégico ágil. Esto, si tanto como si hagamos un negocio, un emprendimiento, un proyecto, sea o no eh, innovador, y no importa de qué rubro sea, siempre tenemos que planificar. La planificación siempre tiene que estar presente. Acuérdense, planificación, ejecución, control. Siempre esos tres pasos tienen que estar. Es cierto que el control en realidad va arriba del paso de planificación y de ejecución, porque tanto como cuando planificamos y ejecutamos tenemos que controlar, pero siempre no nos olvidemos de esto, ¿no? De planificar, porque generalmente, no sé si lo saben, pero por ejemplo en el mundo, cuando hablamos de emprendimientos o startups, el 90%, es decir, 9 de cada 10 emprendimientos suelen fallar. Y ese fracaso tiene que ver con muchas razones. Uno de ellos, el principal, tiene que ver con esto, con la falta de planificación. Es decir, la gente se va desesperada a ejecutar y se olvida de planificar. Y la planificación tiene que ver con preparar nuestra propia arena de batalla. Entonces, fundamental. Ahora, como vamos a hablar de innovación, y la innovación tiene que ver con una cuestión de tiempos, de eficacia y de hacerlo rápido, vamos a pensar en un plan que sea estratégico, pero con metodologías ágiles. Metodologías ágiles hay millones, millones, y pueden obviamente trabajar como ustedes quieran, pueden utilizar diferentes metodologías, eh, pero siempre recuerden de que busquen metodologías ágiles que estén más alineadas a la parte creativa. ¿Por qué? Porque si hablamos de partes creativas, nos va a terminar saliendo no solamente un proyecto que va a ser diferente, disruptivo, innovador, sino que también va a ser impactante. Cuando metemos creatividad es cuando más impactamos, porque traemos soluciones diferentes y que nunca se vieron en el mercado. Generalmente, si ustedes se ponen a ver, las nuevas soluciones que vemos en los mercados que nos gustan y que suelen gustar a todo el mundo y que generan un impacto, son aquellas que, si bien técnicamente son parecidas o que las puede hacer cualquiera, por así decirlo, pero le crearon como una parte creativa, que es ese plus, esa plusvalía, ese valor agregado que los demás no tienen. De todas formas, acuérdense que las ideas valen centavos,
lo que importa es la implementación, la ejecución, porque muchos tenemos ideas, pero pocos ejecutamos. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Pocas veces ejecutamos porque estamos fracasando en la planificación. Después, una segunda herramienta tiene que ver con juegos. Hay un montón, pero un montón de juegos para desarrollar y para trabajar. Y les voy a mostrar uno que a mí me encantan y se llaman estas, por ejemplo, son cartas Trigger. Voy a dejar de compartir para que lo puedan ver en más grande. Las cartas Trigger, por ejemplo, son un set de un mazo de cartas. Se consiguen, no sé si en Argentina se consiguen, pero si no, los pueden conseguir en internet. Es un mazo de cartas que lo que le permite a cualquier emprendedor, a cualquier persona innovadora, testear, entre comillas, sus ideas. Entonces, por ejemplo, eh, este mazo empieza con carta de juego limpio y le da como unas instrucciones que unos tenemos que tomar antes de empezar. Entonces habla, por ejemplo, de la escucha activa, si seguimos más adelante, por ejemplo, cómo resolver de forma general y no cerrarse las ideas, esto que vamos a hablar, ¿no? Que en la parte de ideación no nos tenemos que cerrar, sino que tenemos que ser totalmente abiertos. Y una vez que pasamos la parte de reglas del juego, para jugar con nuestro equipo, vienen las partes importantes. Obviamente no todas las cartas las vamos a poder implementar, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La carta número 1 dice, y si usás tecnología que se puede llevar puesta, entonces empezar a pensar, ¿qué pasa si utilizamos tecnología que se puede llevar puesta para implementar nuestro negocio? Es una cosa que, claro, no tiene que ver con cómo lo utilizamos. Pero, por ejemplo, acá tengo un ejemplo que podés usar distintos elementos del Apple Watch. Entonces, obviamente, a ver, no quiere decir que esto lo vayamos a utilizar, pero esto nos permite, en momentos en los cuales ideamos, traernos un poco más a tierra y que no sea tan volado. Y esto tiene que ver con una sola razón, y es que a veces cuando tenemos muchas ideas en la mesa, pensar en una idea diferente, o mejor dicho, pensar en cosas que sean realizables, es difícil. Entonces, este tipo, por ejemplo, de juegos de cartas nos puede ayudar a que tengamos un poco más un cable a tierra. Les voy a leer otro para que vean el ejemplo. Dice, eh, y si, no, perdón, este es horrible, no sirve para nada. Y si usas técnicas de salud mental, por ejemplo, entonces, si aplicáramos técnicas de salud mental dentro de nuestro circuito innovador, o si utilizáramos, por ejemplo, tecnología de ciencia de datos, es otra. Volvemos siempre a lo mismo. Estas cartas, por ejemplo, son uno de los juegos que pueden hacer. Yo menciono estas cartas porque, a ver, son las que más me gustan y está bueno que cuando somos un equipo grande, de hecho, he trabajado con equipos de 10, 15, incluso hasta de 23 personas, y estas cartas son siempre excelentes para iniciar las conversaciones y a todo el mundo les gustan. Pero si no les gustan estas cartas o no las consiguen o quieren otros tipos de juegos, les comento, hay juegos de tableros. Estas están en español, la mayoría de las cosas están en inglés, pero si no, lo pueden conseguir en español, genial. Y si no, los pueden traducir. Hay tableros como si fuesen los de Dungeons and Dragons, ¿no? De calabozos y dragones, los cuales se puede jugar para pensar proyectos innovadores. Hay juegos que se pueden armar y los podemos armar nosotros, con post-its y con carteles. Hay juegos de dibujo, hay juegos de acertijos, y todo esto tiene que ver con pensar en diferentes formas, ¿no? de innovar y utilizar herramientas que ya existen. Algunas son pagas, otras son gratuitas. Tengan en cuenta que las pagas generalmente son caras. A ver, caras, digo. Estas cartas, por ejemplo, que son relativamente baratas, costaron 50 euros. Es un valor elevado, más teniendo en cuenta la situación argentina en la que estamos con el tema del cambio. Pero, pero piensen que por ahí, este tipo de herramientas, incluso hay otras que son más caras también, pero este tipo de herramientas tienen que ver con que nos permite desarrollar de forma eficiente y traer un poco un cable a tierra y no ser tan volados. Entonces, es como, ¿no? El costo-beneficio. Bueno, pagamos un costo relativamente alto, pero el beneficio que podemos obtener es abismal. De todas formas, a todos los que están asistiendo, después les voy a mandar un mail con un montón de recursos, incluso páginas donde van a poder conseguir juegos gratuitos o inspirarse para conseguir juegos y temáticas, ¿no? para desarrollar. Así que ténganlo en cuenta. Y finalmente, la última herramienta, y esto siempre lo menciono, es el equipo. Y algunos dirán, bueno, el equipo es obvio que lo tenemos que tener, pero lo que a veces nos olvidamos es que el equipo tiene que ser diverso.
un equipo de todas las personas con la misma mentalidad, con el mismo mindset, no sirve para innovar. Necesitamos tener un equipo que sea totalmente diverso, diferentes perfiles, diferentes edades, diferentes géneros, porque en la diversidad es donde está la innovación y la creatividad. Es imposible generar algo totalmente innovador y disruptivo si somos todos homogéneos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser eh, locos y creativos. Entonces, no hay nada más lindo, por ejemplo, que unir a una persona súper técnica con una persona súper funcional. Alguien que piensa en números con alguien que piensa en, por ejemplo, la estética. Eh, para mí, un equipo ideal, chico, tiene que ver con alguien técnico, alguien de negocios, alguien de desarrollo, alguien de diseño, alguien de prensa, incluso, si se puede agregar, algún artista. Esto, nada, a desarrollar, a pensar, depende de cada uno, pero se los recomiendo. Tengan en cuenta eso porque el equipo, si pensamos en un equipo de iguales y de pares, no va a funcionar. Necesitamos que sean totalmente diferentes. Y bueno, acuérdense siempre de eso. A grandes rasgos y en poco tiempo, esto es lo que les quería contar del modelo, de los beneficios, de los riesgos y de las herramientas. Obviamente esto es súper más extenso y podemos hablar horas y horas, pero no les quiero robar toda la tarde. Eh, Así que, a ver, muchas gracias por esto. Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Alguien tiene alguna herramienta que diga, che, esto a mí me súper funcionó y estaría bueno mencionarlo por casualidad? Ok. Bueno, veo que no. Miren, les dejo mis datos de contacto. Como siempre, estamos en el Meetup, en la comunidad. La idea de la comunidad del Meetup es que entre todos podamos compartir y ayudarnos, que podamos tirar ideas, que podamos tirar recursos. De todas formas, tienen mis datos de contacto, tienen mi QR para escanearme. En todos lados estoy como Matías Rubas. Tienen mi mail, escríbanme si lo desean. Y escríbanme para lo que sea. A ver, escríbanme para si necesitan, no sé, pensar algo, si necesitan desarrollar una idea, se necesitan recursos incluso y a veces no saben dónde encontrar. Ok, a ver, Armando pone, ¿qué pienso de Design Thinking? Me encanta. La metodología de pensamiento con diseño, ¿no? Design Thinking es para mí una de las mejores cosas que tenemos. ¿Por qué? Varias razones. Una de las razones para mí tiene que ver con que centramos el producto en el cliente. Entonces, pensar y desarrollar con una metodología de diseño nos permite hacer eso. Obviamente, el Design Thinking es una herramienta de las metodologías ágiles y tiene que ver para mí con poder explotar el potencial de la creatividad que tenemos, ¿no?, dentro del equipo. Hay un pequeño riesgo que tiene que ver para mí con Design Thinking y es que si no lo controlamos bien y no sabemos manejar bien la metodología, algo que para mí puede pasar es que lamentablemente podemos irnos por las ramas y terminar hablando de cosas tal vez muy voladas y no llegar a un punto en particular. Ahora, si lo manejamos bien, para mí son las mejores herramientas que hay. Y es más, te digo, si el design thinking, por ejemplo, lo macheamos con otra metodología, como por ejemplo una metodología de Scrum, y Design Thinking, por ejemplo, lo medimos con sprints y constantemente vamos iterando con sprints, la verdad que te digo que en tiempo récord podemos sacar un proyecto totalmente disruptivo, innovador, así que utilícenla. Es más, hay una página, si quieren después se las paso por mail, de Design Thinking, no me acuerdo el link, pero se las puedo pasar, que tiene que ver con diferentes modelos, porque a ver, el Design Thinking en definitiva es una metodología, ¿no? Una metodología de diseño, y está en uno en cómo la aplica. Y en esta página podemos ver diferentes formas de aplicar la metodología de diseño. Está bueno para inspirarse, obviamente, de nuevo, como digo, tiene que ser totalmente flexible y cada uno adaptarlo a sus necesidades. Pero buenísimo, me encanta, lo pruebo y obviamente si está bien medido, hay que utilizarlo. Eh, a ver, no sé si. Perfecto.
Perdón, ahí estamos. Eh, nada, a ver. Ok. Ahora sí, perfecto, estaba con el audio. Eh, nada, a ver, como quieran, la verdad que, chicos, tienen mis datos de contacto, contáctenme para lo que quieran, yo les voy a mandar ahora eh, los recursos para que los puedan visualizar. Eh, Estoy disponible de nuevo, como decía antes, para lo que quieran. El Meetup es una idea de una comunidad para que todos trabajemos juntos. Si tienen alguna duda, contáctenme. Si quieren plantear una idea, contáctenme. Si están trabados, si necesitan, no sé, ayuda para desarrollar algo, una consultoría, me lo dicen. Incluso, a ver, si quieren hablar de la vida, porque siempre digo lo mismo, desarrollar ideas es prácticamente hablar y salir del pensamiento. Si estamos constantemente pensando en algo, a veces nos bloqueamos y necesitamos cortar con eso y pensar diferente para desarrollarlas. Así que si lo quieren, me mandan un mail, nos tomamos un café, en este momento virtual, lamentablemente, pero nos tomamos un café y debatimos sobre lo que quieran. Estoy para ayudar, me encanta escuchar ideas, así que nada, espero que les haya gustado. Sé que es súper rápido, pero bueno, es una idea introductoria y gracias a todos por participar y nos vemos en el próximo encuentro, así que estamos en contacto. Gracias a todos, nos vemos.